Al Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 3. Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz, diga conmigo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a repetirlo nuevamente. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Puedes saludar a la persona que está a tu lado y bendecirlo y decirle cuán hermoso está. Quiero tratar una palabra que he titulado una voz que cambie esta generación. Diga conmigo, una voz que cambie esta generación. Cuando hablamos de la voz, se convierte en una manifestación del ser humano que es indispensable para la interconexión de los seres humanos en el ámbito social, para poder dialogar, para poder comunicarse. Y vemos desde el principio bíblico, cuando usted abre la Biblia, se da cuenta que ya la voz tiene un poder, una connotación muy trascendental. De tal forma que cuando Dios está creando el mundo, el universo, dice: y dijo Dios, utilizando la voz. No está utilizando ademanes, ni símbolos, ni señas, sino que articula la voz para producir un milagro en la creación, para manifestar lo que no existía, para que pudiera existir a través de la palabra. Por eso el libro de Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cuando está hablando del verbo, se está refiriendo a la palabra. O sea que la palabra tiene, como decía al principio, una connotación muy poderosa en el ámbito espiritual. La voz, la palabra, nos conecta con el mundo espiritual. Tanto así que Dios nos permite comunicarnos con Él. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, le dice: cuando vosotros oréis, diréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Usando la voz, usando las palabras para direccionarse al Padre. Pero si seguimos investigando, aleluya, de esta hermosa virtud que Dios le ha entregado a los seres humanos para comunicarse, vemos también que la voz se manifestó en el jardín del Edén. Dice que Adán y Eva estaban allí, pero un día habían pecado y un día ellos estaban caminando por el huerto del Edén, y dice la Biblia que escucharon la voz de Dios y se escondieron. O sea que ahora la voz está produciendo un impacto
impacto negativo en los seres humanos. Esto quiere decir que también hay voces que pueden destruir al ser humano. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada que pueden destruir nuestra integridad emocional e espiritual. Es decir, un mal consejo, una palabra de maldición sobre tus hijos puede marcar la historia de ese niño. Puede estar incubando en su corazón, en su alma, el drogadicto más grande de la historia o la persona más cruel de la historia, como lo existieron en tiempos pasados y como lo hay en estos tiempos también. Hay voces que producen terror, hay voces que se confabulan para ponerse en contra de Dios. Es decir, cuando seguimos la cronología bíblica, vemos que hubo un hombre llamado Nimrod y confabuló a todas las naciones. Utilizó las palabras para convencerlos, utilizó la voz para unir todos los pueblos que existían en la antigüedad. Estoy hablando casi en el 3600 antes de Cristo. Logró un hombre con sus palabras convencer a todo un imperio para que se reunieran para construir la Torre de Babel. O sea que las palabras tienen una connotación, aleluya, un fuerte impacto en los seres humanos y tiene una gran importancia para Dios. Tiene una gran importancia para Satanás. Por eso Satanás ha querido callar muchas personas aquí. Por eso cuando estaba ministrando hablaba de que el diablo ha querido colocar candado en la boca de muchos. Y esto lo digo por mi experiencia personal. Hace 4 semanas tuve un sueño y en el sueño veía una muñequita y me la traían. Alguien me dijo en el sueño: esa muñequita la crearon para callarte, porque el diablo teme cuando tú hablas. Allí nació este mensaje. Entendí que cuando tú hablas eres peligroso para el diablo. El diablo entiende que cuando hay un pueblo que se levanta, puede ser alguien poderoso en las manos de Dios. De tal forma que tanta influencia tuvo Nimrod en la sociedad de la antigüedad que Dios tuvo que levantarse y dijo: no sea que ahora se unan en un solo hombre y decidan, aleluya, culminar lo que han planeado hacer de la Torre de Babel. Y que tuvo que hacer Dios, tuvo que confundir sus dialectos, tuvo que confundir sus idiomas. Todo estaba en las palabras. La Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú estés declarando hoy va a tener una connotación para las 12, aleluya, de la noche, aleluya, de diciembre de 2015. Lo que tú estés declarando hoy va a tener una trascendencia en la historia de este año. Por eso yo me declaro bendecido. Pero tú dices: lo que pasa es que yo estoy viviendo un momento difícil. Lo que pasa es que han estado hablando de una nueva estación. Han estado hablando de un tiempo de bendición. Pero yo no lo estoy viviendo. Aleluya. Como te estaba diciendo al principio, en tus palabras está el poder para declarar lo que tú quieres. Está el poder para determinar lo que tú crees que eres. Por eso Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no pertenecen a él. En otras palabras, yo no debo hablar como el mundo habla. Yo no debo hablar el idioma del mundo. Debo hablar el idioma del cielo. Y el idioma del reino se encuentra establecido en esta palabra. Por eso David dijo: tus palabras publicaré en medio de los pueblos. ¿Por qué
Porque David sabía que las palabras de Dios estaban impregnadas en su ley, estaban impregnadas en el corazón de la ley de Jehová. Pero seguimos hablando, aleluya, acerca de la historia bíblica. Dese cuenta que Dios tuvo que confundir el dialecto de estas personas, porque hay imperios que se levantaron, líderes que se levantaron para confundir a otras personas. Hubieron voces de terror en la historia del mundo, voces, aleluya, como dice la Biblia en los evangelios, que había un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno, que dice la Biblia que andaba en los valles, andaba en los montes, y dice que daba voces de noche. La gente lo escuchaba, porque decíamos también que la voz puede, aleluya, manifestarse también en gritos de lamento, en gritos de terror. Hay personas que están gritando, pero es un grito de terror hoy en día. Personas que están gimiendo de angustia, personas que su voz la están utilizando para lamentarse, la están utilizando para gemir. Hay un lamento que está impregnado en su corazón y no han podido sacarlo desde hace mucho tiempo. Por eso muchas personas llegan a la iglesia y parecen un témpano de hielo, que no hay palabras en su corazón. ¿Sabe qué sucede? Que hay una represa que necesita ser destruida. Hay una represa que está deteniendo, aleluya, el fluir del Espíritu Santo, porque la Biblia me enseña que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy esa represa tiene que destruirse. Oh, aleluya. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Aleluya, ese es el lenguaje del cielo. Amén. Pero la historia ha tenido también muchas voces que han destruido la vida de seres humanos. Hemos conocido de personas en la historia, en el año 300 antes de Cristo aproximadamente, voces como las de Nerón, aleluya, que el mundo prefirió creerle a estas voces para destruir a los cristianos. Y cientos y miles de cristianos fueron destruidos en los circos romanos. Fueron metidos, aleluya, en brea hirviendo. Se los entregaban a los feroces y hambrientos leones en los circos romanos. Sin experiencia los tiraban a pelear, aleluya, con los gladiadores allí en el circo romano para pelear contra ellos. Así que muchas voces produjeron impactos negativos en la sociedad, produjeron impactos negativos en la vida del ser humano. Vemos voces como la que encontramos en el año 1939, cuando un hombre llamado Adolfo Hitler se levantó las banderas del nazismo para hablar, aleluya, para liderar una sociedad antisemita que les hizo creer que los judíos eran los culpables de la Primera Guerra Mundial, y ellos se metieron esa idea en su cabeza, y esta voz los llevó a que se mataran aproximadamente 6 millones de judíos entre el año 1939 y 1945. Fueron, aleluya, un líder que con su voz de estatura pequeña, pero con una gran labia, con un gran impacto en sus palabras, logró convencer la mente de cientos y miles de alemanes para que arremetieran en contra de una nación judía, aunque sus ideales no tenían fundamento, aunque sus ideales, aleluya, carecían de argumentación. Ellos les creyeron por sus palabras, porque la voz, aleluya, tiene un fuerte impacto en las personas, en la sociedad. Bendito sea el nombre de Dios. Voces que han destruido la raza humana. Y yo pregunto en esta noche si ha habido voces que han servido para traer destrucción al mundo, han servido para destruir sociedades enteras. Cuanto más poderoso debe ser la voz
hablando de un cristiano que está poseído por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. A su nombre. Dígale al que está a tu lado: mi voz será escuchada en esta generación. No, pero de esa forma no creo. Dígaselo así. Dígale así, con una voz, una mirada impactante, terrorífica. Dígale: mi voz será escuchada en esta generación. Bueno, ahí le va. Pero mire esto. Nuestras voces muchas veces son utilizadas para maldecir a otras personas. Hay personas que no hablan en la iglesia, pero en la casa, ¡wow! Y muchas veces utilizamos las palabras para maldecir a nuestro hermano. Usamos las palabras para maldecir a nuestros hijos, para maldecir a nuestro esposo. Hay mujeres que no respetan y le dicen a los esposos: tú no sirves para nada. Esa sonrisita me parece nerviosa. Y la Biblia dice que la mujer tiene que ¿qué? Respetar a su marido. Pero el hombre tiene que ¿qué? Amarla. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Amar y respetar. El hombre se siente hombre cuando es respetado en el hogar. Y la mujer se siente mujer cuando es amada. Y Dios, que creó al ser humano, sabe cuáles son los ingredientes que necesita cada ser humano para sentirse pleno. Por eso a la mujer lo envía a respetar. Por eso usted tiene que respetar a su esposo. Pero hay mujeres que ultrajan a su esposo en la casa. Le dicen cosas malas, le dicen cosas feas. ¿Ven? Y eso acarrea maldición para la vida de esa mujer. Por eso siempre cuando llega el chikungunya a la casa, ella es la que termina enfermándose. Porque ella es la puerta abierta. Recuerdo un testimonio de un pastor allá en Panamá. Él decía que la esposa no podía dormir. Él estaba comenzando el ministerio del pastorado. Y él decía que ella no podía dormir. Era ella la que no podía dormir. Y él se la pasaba toda la noche roncando. Toda la noche roncando. Y ella no podía dormir. Y yo no entiendo por qué una profeta le habló: hay algo que tú tienes que aprender. Tienes que respetar a tu marido. Cuando comenzó a respetar a su marido, dormía profundamente. Porque a veces no hay agresiones físicas, pero hay palabras que ofenden y destruyen. A veces maltratamos a nuestros hijos con nuestras palabras, los destruimos. Hay una voz de ofensa, hay una voz de maldición que está llevando a nuestros hijos a ser malos estudiantes en el colegio. Hay una voz de maldición que está llevando a nuestros hijos a que siempre estén repitiendo el semestre en la universidad, porque los estamos atando, los estamos maldiciendo. ¿Cuál es la voz que tú estás emitiendo en este tiempo? Aleluya. Dios quiere que en esta generación tu voz sea escuchada. ¿Y sabes cómo va a ser escuchada tu voz? A través de tu descendencia. Cuando tus hijos digan que por las palabras que tú declaraste sobre ellos, ellos son lo que son hoy en día. Por mis palabras, mi generación conocerá acerca de mí. A su nombre. Pero para que mi idioma, mi lenguaje sea cambiado,
Para yo poder transformar una sociedad caótica y declinante, primero tengo que ser transformado yo. Yo no puedo transformar si no he sido transformado. Es decir, yo no puedo hablar de cosas que no he experimentado en mi vida. Primero debo permitirle a Dios traer una reforma, traer cambios trascendentales en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Hay cosas que Dios te está pidiendo en este nuevo año que retomes. Hay cosas que Dios te está pidiendo en este nuevo año que comiences a reestructurarla. Y sabes, para traer reforma hay que desorganizar, hay que mover todo en la casa. Algo hay que mover en el corazón que está impidiendo que la bendición de Dios, que el propósito de Dios se cumpla a cabalidad. Cuando nosotros leemos el capítulo 51, aleluya, de David. David dijo en una oportunidad: mientras callé que se envejecieron mis huesos dentro de mí. Porque hay personas que no pueden hablar. Ahora quiero que entienda, no quiero que me malinterprete. Hay personas que su temperamento es callado, es silencioso. Pero hay personas, hermanos, que tú los ves hablando donde el vecino, lo ves hablando donde la suegra, lo ves hablando allá en el tendero, pero en la iglesia no dicen ni una sola palabra. Cuando van a orar no saben por qué orar, no saben, aleluya, tantas cosas que hay por qué orar, y ellos no saben que, aleluya, por qué tienen que orar. Hay que orar por Santa Marta, hay que orar por la iglesia Avivamiento, hay que orar por Colombia, hay que orar por Sudamérica, por este continente, hay que orar por la guerra en Medio Oriente contra Israel, hay que orar por la familia. Hay una cantidad de cosas, de puntos por los cuales orar, pero nosotros no encontramos palabras para hablar con Dios, porque esa es la estrategia que el diablo se ha diseñado. Por eso cuando Israel, Josué capítulo 6, dice que llegaron a la tierra de Canaán, había una tierra, una ciudad fortificada, se llamaba Jericó. Aleluya. Dios sabía que en la palabra había un poder impactante, y le dijo a la nación de Israel: cuando lleguen, den la primera vuelta silencioso. El segundo día den la segunda vuelta, pero el séptimo día den nuevamente 7 vueltas, y a la última vuelta, cuando los sacerdotes suenen las bocinas, ustedes van a gritar, van a declarar la palabra, van a declarar la victoria. Y dice la Biblia que las murallas de Jericó se derribaron, cayeron, porque Satanás sabe que cuando yo me levanto a clamar, cuando yo me levanto a orar, las murallas tienen que caerse. Los muros de la maldición en mi familia tienen que caerse. La discordia que estás viviendo en estos momentos en tu casa, esa muralla que el diablo ha querido levantar, tiene que caerse cuando abres tu voz, cuando abres tu boca, no para maldecir, no para hablar mal de los ministros o de los pastores o de la iglesia de Jesucristo, aleluya, sino para declarar el milagro de Dios sobre mi vida. Yo he declarado que este será mi año o no lo será, y voy a declarar esa palabra cada día hasta que vea mi bendición, porque Dios habita alrededor de aquellos que son determinantes en sus palabras. Estremece el que está a tu lado y dice: esta generación conocerá mi voz. Pero óyelo sí de verdad, ¿verdad? Pateale la silla si puede, dile: esta generación conocerá mi voz.
Pero para que pueda conocer mi voz, la Biblia dice que de una sola fuente no puede salir dos clases de agua. O sale agua ¿qué? Dulce o amarga. La pregunta en esta noche es: ¿qué clase de agua está saliendo de tu boca? Agua dulce, dicen por aquí. Para que pueda haber un cambio en la clase de agua que sale por tu boca, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario ¿qué? Nacer del agua y del Espíritu. Ahora decimos que una fuente no puede botar agua. Ahora Jesús le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Y será el agua del Espíritu aguas saladas? ¿Será el agua del Espíritu aguas amargas? ¿Qué será el agua del Espíritu? Agua dulce, ¿verdad? Como un panal de miel a nuestro paladar. Amén. O sea que lo que Dios está pidiendo para que nuestras palabras tengan un impacto poderoso en esta generación, primero que todo, yo debo permitirle a Dios una transformación en mi vida, en mi lenguaje, en mi dialecto. Recuerden que David dijo, mientras callé, ya voy a terminar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. O sea que David necesitaba una reestructuración en su vida. La Biblia dice que no se puede colocar vino nuevo en odres viejos, porque los gases que elimina el vino nuevo va a producir, el vino nuevo dura más tiempo para fermentarse. Así que va a durar más y más. Y la bolsa de odre no va a resistir el tiempo. Es el tiempo. Amén. Es el tiempo lo que él no soporta. Porque si usted coloca un vino que ya está viejo en un odre viejo, el odre lo soporta. Pero si coloca un vino nuevo, el odre va a esperar a que se fermente y esos gases van a hacerlo reventar. O sea, que hay personas que quizás tienen el vino y están soportando y usted los ve un tiempo, pero llega un momento en que van a estallar. Ese odre se va a romper. Ese odre va a decir, hasta aquí llegué yo. Ya tiro la toalla. Ya no puedo más. Ya no voy más para la iglesia. Ya no voy a ayunar más. Ya no voy a orar más. O sea, hay un tiempo en que se quebranta. Así que David tenía que ser reestructurado. Tenía que ser cambiado. Tenía que ser transformado. Aleluya. Por eso él le pide al Señor que le dé un corazón nuevo. Aleluya. ¿Por qué le pide un corazón nuevo? A ver, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando Dios cambia mi corazón, cuando Dios hace una reforma en mi corazón, mis palabras van a tener un impacto poderoso en este tiempo. Por eso cuando usted ve que David termina el Salmo 51, dice, entonces publicará mi boca ¿qué? Tu alabanza. Cuando me haya reestructurado, cuando me haya cambiado mi corazón, yo voy a abrir mis labios. Esa boca que estuvo callada, que estuvo con un candado por mucho tiempo, ahora se va a abrir. Voy a declarar tu palabra en toda Santa Marta. Voy a alabarte cuando venga la iglesia, Señor, porque ahora hay un corazón nuevo dentro de mí y un espíritu recto que me sustenta. Aleluya. Y finalmente, Dios quiere escuchar la voz del pueblo. Hubo un hombre que se encerró en su habitación en ayuno y en vigilia, John Weisler, y lloraba y golpeaba el piso y clamaba a voz en cuello y le decía, Señor, entrégame a Inglaterra o me muero.
Y este hombre golpeaba el piso y decía: Señor, entrégame a Inglaterra o me muero. Y aquellas palabras tuvieron una connotación, un poder tan grande, sobrenatural, sobre aquel tiempo, sobre aquella generación, que no se conoció un predicador, aleluya, con tantas manifestaciones del Espíritu Santo como este hombre. Tanto así que en una ocasión, en el teatro donde él predicaba, las personas vieron que el teatro se incendiaba de la parte de afuera, porque creían que era un incendio. Las personas llegaron a apagarlo, pero cuando llegaron se daban cuenta que no eran llamas físicas, sino la llama del Espíritu Santo, que había llegado a Inglaterra por la voz de un hombre, por el clamor de un hombre que había pedido una nación. Por eso Dios quiere que tú abras tu boca en este tiempo. La única forma como tú vas a impactar el mundo es que tú seas impactado primero. Él fue impactado en su habitación y salió de allí para impactar su generación. Esta es nuestra generación, pero primero seremos impactados en el secreto con Dios. Por eso Él dice: entra en tu aposento donde nadie te ve, y tu Dios que ve en los secretos, Él te saltará en público. En otras palabras, traducido a nuestro mensaje: sé impactado en el secreto, impactarás tu generación. Jeremías 33 dice: clama a mí en voz en cuello, ¿verdad? Clama, clama, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu familia hablará de ti, conocerá de ti en la medida que tú seas impactado. Tú los vas a impactar a ellos. Te buscarán para que clames por ellos. Te buscarán para que les hables del mensaje. Cuando tengan un problema, levantarán su teléfono para llamarte a ti, porque tu vida habrá tenido un impacto en ellos tan poderoso, tan trascendental, que mirarán tu vida como una solución, como un puente para llegar al Padre, un puente para llegar a la bendición de Dios. Por eso Dios está llamándonos en este tiempo a que seamos voces que impactemos nuestro tiempo, que impactemos nuestra generación, que impactemos a Santa Marta, que impactemos este departamento, que Colombia pueda escuchar no una voz de dolor, no una voz de gemir, sino una voz de alguien que clama en cuello la buena nueva de salvación, la buena nueva que anuncian la victoria del Padre. Ponte sobre tus pies en esta noche.